No vamos a quedar solos. Qué bárbaro. Son bien bonitos los hijos, pero ay, cuando se van a casar dice uno, ¿y ahora qué? Pero ni modo, es la ley de la vida, ¿verdad? Es la ley de la vida que tienen que buscar su futuro, tienen que buscar su vida, más bien. Hacer una familia y sobre todo lo más conforme y yo nada más les bromeo, hermano, pero yo estoy contento porque se me va a casar, la verdad. Claro, acá muy adentro, acá diciendo, ¿qué pasó? Dice, pero se me va a casar bien y es buen muchacho y pues, ¿qué más puede esperar uno, verdad? Que se casen bien nada más. Ay, pero vamos a dejar las cosas tristes, ¿no? Vamos a lo que venimos. Esta mañana vamos a hablar de Dios suplirá nuestras necesidades. ¿Verdad que Dios suple nuestras necesidades? De una forma u otra. No a la velocidad que queremos, porque somos muy impacientes, pero Dios la suple. Siempre la suple. Fíjense que para esto vamos a ir a Filipenses 4:19. Miren lo que nos dice en su palabra. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjense. Él suplirá todo. Yo estos 20 y tantos años, yo lo he vivido. Y fíjense que aún fíjense, sin conocer al Señor, no lo vaya a tomar por otro lado. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Aún no aceptándolo a Él. Pero cuando usted lo acepta al Señor, usted recibe lo mejor de lo mejor. Y cuando usted no está con el Señor, ¿sabe qué recibe? Las migajas que caen de la mesa de los hijos de Dios. Fíjese. O sea, usted es bendecido por otras personas, pero no directamente por Dios. Fíjese. Desde la primera civilización hasta el día de hoy, la humanidad ha experimentado el temor a la escasez. Todos y cada uno de nosotros hemos experimentado eso. Todos en algún momento hemos sentido la preocupación de cómo supliremos nuestras necesidades, cómo le haremos el día de mañana o cómo saldremos adelante de estos tiempos tan difíciles. Eso es lo que pensamos muchos que estamos viviendo estos tiempos. Todo bien caro, carísimo. No, ahora le digo a mi esposa, dame lonche, pero dame triple. Porque se para uno en una lonchera, ¿no? Y parece que se para en el mejor restaurante del mundo. ¡Qué bárbaro! Usted vaya a McDonald's, ¿verdad? Ya de cuenta que va a un restaurante de lujo. ¿Qué comida rápida ni qué nada? Rápido para sacarle el dinero. Carísimo todo. Y así nos las pasamos en estos tiempos. Sin embargo, aquellos que confiamos en el Señor, usted y yo que confiamos en el Señor, hay una promesa que no podemos ignorar, que nos llena de esperanza. ¿Cómo le haremos el día de mañana o cómo saldremos? Pero fíjese esta esperanza. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la promesa que Dios nos da, que me da a mí y le da a usted. Esta no es una simple frase alentadora para que nos sintamos bien, para que brincamos, Dios me va a bendecir, Dios me va a bendecir. Y nos quedemos sentaditos. Sino una declaración de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Dios se ha comprometido a suplir nuestras necesidades y su poder no tiene límites, hermano. Él está comprometido con nosotros a ayudarnos y a suplir todas nuestras necesidades. Pero más adelante vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros para merecer que Dios nos supla las necesidades. Pero ¿cómo podemos vivir con esa seguridad? ¿Y cómo podemos confiar en que Él proveerá incluso cuando las circunstancias nos dicen lo contrario?
A veces uno está con una situación dura económicamente, casi por lo regular, ¿verdad? En estos tiempos. Dios nunca ha dejado desamparados a aquellos que dependen de Él. Hasta el día de hoy, esto ha sido una realidad en nuestras vidas. Yo espero que usted haya aprendido a depender de Dios. Usted no dependa del cheque que viene, usted dependa de Dios. Y órale al Señor. Cada vez que usted pueda, órale y dígale, Señor, este cheque me tiene que alcanzar para todo, Señor. A ver cómo le haces y a ver cómo lo estiras. Debemos aprender a confiar en su provisión, a vivir en fe y experimentar la seguridad de que nuestras necesidades están en sus manos. Yo espero que usted, o cuando esté orando, usted le diga, Señor, yo te pongo en tus manos esta necesidad económica. No puedo yo pagar, Señor, pero tú sí puedes poner los medios para que yo cubra esta necesidad. Que nunca se nos olvide de que Dios está ahí con nosotros. Debemos aprender a confiar en su provisión, a vivir en fe y experimentar la seguridad de que nuestras necesidades están en sus manos. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que no nos preocupemos. Porque si nos preocupamos, o sea que al estar preocupados vamos a solucionar el problema, no lo vamos a solucionar. Todo lo contrario, nos vamos a cerrar y no vamos a encontrar la solución. Y tampoco vamos a ver la solución que Dios nos va a dar. Y ni vamos a escuchar tampoco la voz de Él. Porque estamos preocupados. Desde el principio de los tiempos, Dios ha demostrado que Él es fiel para suplir nuestras necesidades. No hay ni una sola persona en la Biblia que haya confiado en Dios y que haya sido desamparado. La fidelidad de Dios no depende de las circunstancias ni de la economía del mundo, sino de su carácter inmutable. Dios no cambia. Dios no está esperando que la bolsa de valores suba o baje para bendecirnos. Él nos puede bendecir cuando Él quiera y cuando a Él le plazca y a la hora que Él quiera. Cuando Pablo escribió la epístola a los Filipenses, él no estaba hablando desde la comodidad o la abundancia, sino que había aprendido a confiar en la provisión de Dios en medio de persecuciones, encarcelamientos y pruebas. Fíjese que así era Pablo. En medio de todo lo que estaba sufriendo, él confiaba que Dios iba a suplir todas sus necesidades. Y así es como tenemos que actuar nosotros, en medio de nuestros problemas, en medio de los problemas familiares, en medio de los problemas económicos, en medio de la enfermedad, en medio de lo que te digan y lo que te critiquen. Tenemos que confiar en Dios, en que Dios nos va a suplir todo lo que necesitamos. Amén. Esta promesa sigue siendo una verdad para nosotros. Las preocupaciones diarias nos pueden hacer dudar, pero debemos recordar que el mismo Dios que sustentó a su pueblo en el pasado sigue sosteniéndolo hoy a usted y a mí. Dios no cambia, Dios es el mismo, hoy y mañana. Nosotros nos vamos a ir de este mundo y Él va a seguir siendo Dios. Dios suplirá nuestras necesidades no porque lo merezcamos, sino porque su amor y fidelidad son inagotables. Él no cambia. Él no cambia. ¿Cómo se manifiesta esta fidelidad en nuestra vida diaria? La fidelidad de Dios. Dios provee en tiempo de escasez, aunque usted no lo crea. Cuando enfrentamos tiempos de necesidad, es fácil caer en la duda y en la ansiedad. Los problemas económicos, la falta de trabajo, las enfermedades o las dificultades familiares pueden hacer que nos preguntemos si Dios realmente proveerá lo que nos falta. Hay personas, cristianos, que todavía dudan que Dios nos pueda sacar del problema. Sin embargo, la Biblia está llena de ejemplos donde Dios muestra que su provisión llega en el momento perfecto. Y se le voy a contar algo yo. Creo que fue la semana pasada, no Alicia, hermana Alicia, fue la semana pasada que llegó ese cheque. La semana pasada,
el carro que le había comprado a mi esposa antes lo cambié por otra marca. Menos interés, ya había agarrado el interés del casi 7% y la usamos un año y la cambié por otro mejor y más nueva y el interés al 1.5%. O sea, bajó todo eso. Entonces, cuando yo estaba en el dealer allá, que estaba haciendo el papelaje, que no me llevé a mi esposa porque ella no quería, pero después ya se contentó. Siempre que voy a comprar carro, yo me la llevo porque nunca quiero. Entonces digo, yo mejor voy. Y después ya le gustó, mire, y ahora mira, anda que nomás le vuelve el pelito. O sea, y me estaba diciendo la del financiamiento, me dice, mire, como usted entregó esta camioneta, usted tiene un reembolso. Dije, bueno, está bien, dije yo, bueno, soñar nada cuesta. Y ya hicimos los papeles y todo, pasaron, ¿qué? Como 3, 4 meses pasaron, ¿no? Como 4 meses, nos llegó una carta y nos dijo que nosotros teníamos un reembolso ahí en la compañía esta de carros, pero que ese reembolso era para ver si queríamos comprar otro vehículo. Y dije yo, ¿para qué? Ahí tira la carta, ahí déjala, ya para qué. Ni modo de ir a ocupar este dinero por comprar otro, no, pues cómo si ya tenemos uno. Entonces pasó el tiempo, ya hace una semana, ¿verdad? La semana pasada. Yo agarré el cheque de mi trabajo y dije, yo tengo que pagar esto, otro. Y me hacía falta algo de dinero. Y dije yo, ¿y ahora? Y me fui. Era el viernes, ¿no? Me fui para la casa. Y yo siempre parqueo el carro y luego voy al buzón y agarro. Y lo primero que veo 2 sobres. Y no le tomé atención, me lo puse en la bolsa esa que me da con el lonche y me lo llevé. Y ya lo dejé así en la mesa, así. Y fui, me lavé las manos y regresé y luego dije, voy a abrirla. Y voy viendo, se veía de afuera que era un cheque. Y dije yo, no, pues pues cheque, pues si lo abro. Bill, pues hay que lo abra la mujer. Pero cheque yo abro. Y abrí y era un cheque por $839. Dije yo, y luego ella mire este cheque, y ella dijo, gracias a Dios. No, pues sí, era lo que nos hacía falta, una cantidad para cubrir ese mes. Ya estaba el dinero, fíjese. Dios es bueno. Dios es bueno, mire, Dios no se olvida de nada lo que un hijo de Dios necesita. A veces nosotros pensamos que ya se olvidó. Voy a la iglesia, predico y todo, pero pues no tengo ni para completar un pago de acá. ¿Cómo es eso, verdad? No funciona así. Pero cuando uno confía en Dios mire, yo cada vez que agarro el cheque, hermano, yo le voy a decir algo. Y esto no es para que usted se sienta mal ni nada. Se lo voy a decir como un testimonio. Cada vez que yo agarro un cheque, yo lo primerito que hago, yo mire, me olvido de lo que tengo que pagar. Primeramente, voy, saco mis diezmos, los pongo en un sobre desde el viernes. Y yo vengo hasta el domingo. Desde el viernes, pase lo que pase, si yo dando mis diezmos voy a quedar corto, no importa, Dios va a suplir. Yo saco mis diezmos, los pongo en el sobre, los cierro, para evitar las tentaciones, ¿verdad? Los cierro bien, le escribo el nombre y lo guardo. Y lo dejo en la Biblia ahí. Ahí se queda. No importa. Si no me alcanzó, ni modo. Dios dice en su palabra que Él va a suplir todas mis necesidades. Y hasta el día de hoy lo ha cumplido. Pero yo siempre hago eso. Por años, siempre. Antes de decir, voy a pagar esto, yo primeramente separo los diezmos. Digo, aquí está. Esto es para el Señor. Y no es que le esté comprando yo un favor a Dios, ni una bendición. No, es que su palabra lo dice. ¿Se acuerda cuando Jacob en la montaña le dijo, de todo lo que me des, el 10% te daré? Y así lo he hecho yo. De todo lo que me das, el 10% te voy a dar. Y a veces el cheque no me alcanza para cubrir, y ahí están los diezmos, me falta la cantidad que está en los diezmos. Y digo yo, no, ese ya es para Dios. Ahí se queda. Eso lo aprendí yo de un mentor allá en Moreno Valley. Dice que él
pase lo que pase, suceda lo que suceda, él antes de hacer cualquier cosa, de pagar la renta, de pagar un bill, de pagar esto, él siempre agarraba el dinero y lo metía en la Biblia y la cerraba y decía, este dinero no se toca, porque es el 10% de lo que Dios me ha dado. Y así lo hice. Yo no esperaba este dinero. Yo no lo esperaba, la verdad. Ahí está mi esposa, la prueba. Yo dije, ¿tú viste la carta, verdad? Dije, no, voy a andar a comprar otro carro. Pero Dios sí sabía que me hacía falta algo para completar lo que yo iba a pagar. No, mire, yo sentí que todo esto de aquí estaba en los hombros, a veces tiene una carga. Se fue todo para abajo y dije yo, mi Dios pues suplirá. Y así fue. Porque Dios cuida de sus hijos. Y así como cuidó de mí, puede cuidar de usted también. Pero que tenemos que hacer nuestra parte. No podemos vivir una vida nomás de pediches. De pide y pide y pide, de espíritu de asadón. Nomás para acá y para acá y para acá y nada para allá. Tenemos que cumplir con los mandamientos de Dios. Mire, vamos a ver un ejemplo, es el de la viuda de Sarepta. Esta mujer vivía en medio de una gran sequía y lo único que tenía en su casa era un poco de harina y aceite. Si usted ha leído la palabra, usted se va a acordar de qué estamos hablando. Los recursos de esta mujer eran limitados y parecía que no había manera de conseguir más. Pero entonces Dios intervino. Fíjese cómo interviene Dios. Y el profeta Elías llegó con un mensaje de fe y esperanza. Dios mandó al profeta Elías a que le llevara esta bendición. Primera de Reyes 17:14 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Fíjese la bendición que llevaba Elías para esta mujer. Cuando la viuda de Sarepta se encontró con Elías, ella pensaba, en ese tiempo había hambruna en ese lugar, que iba a preparar su última comida, ya no le quedaba que comer. Pero un acto de fe produjo un milagro. Ella confió en Elías, le dio todo lo que le quedaba para comer, fíjese. O sea, ¿qué tal si llega alguien a su casa y usted nomás tiene un platito de comida ahí para comerse? Pero llega alguien y toca la puerta y dice, ¿me puede dar algo de comer? Porque no tengo. No he comido en días, pero usted nomás tiene un platito. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace? Lo invita a comer la mitad de lo que usted está comiendo, le dice, no, yo tampoco tengo. Fíjese que esta mujer no le dijo eso a Elías. Ella lo compartió. La viuda tuvo que dar un paso de fe y obedecer la instrucción de preparar primero un pan para el profeta y entonces ocurrió el milagro. Primera de Reyes 17, 15, 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa, fíjese, en la bendición, y muchos días. Ella nada más tenía un poquito de aceite y un poquito de harina, pero de aquí la palabra dice que ella comió muchos días, comió su familia también. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Ella compartió lo poquito que tenía, y ¿qué hizo Dios? Bendijo a esa familia. Hay veces que después de que Dios ha hecho un milagro en nuestra vida, nuestros problemas continúan. La hambruna era una experiencia terrible, pero lo peor todavía estaba por llegar. O sea, había hambruna, no había que comer en ese tiempo. Dios suplió lo que hacía falta, no solo para un día, sino para todos los días, hasta que terminó la sequía. A esa mujer nunca le faltó que comer, fíjese. Nunca. Porque fue obediente. En esto aprendemos que Dios suplirá nuestras necesidades cuando confiamos en Él, aun cuando los recursos sean escasos y la lógica nos diga que no hay salida. Su poder va más allá que nuestro entendimiento. A veces se nos cierra el mundo, ¿cierto o no es cierto? A mí me ha pasado que a veces se bloquea uno y dice, ¿y ahora cómo le hago? ¿Para dónde voy? Porque yo ya llegué al límite.
Tengo que pagar esto. ¿Cómo le hago? ¿De dónde saco? ¿Qué hago? Se nos olvida orarle al Señor. Se nos olvida confiar en Él. En que Él nos ha prometido que Él va a saciar nuestra hambre y nos va a arreglar nuestros problemas. Se nos olvida. Si hoy estás atravesando un momento difícil y los recursos parecen agotarse y las puertas se cierran, a veces hay momentos que sentimos eso. No permitas que el temor controle tu corazón. Dios suplirá todo lo que necesites en el momento adecuado. Fíjense lo que me pasó a mí. Yo ya venía con esa mentalidad. Dije, hasta aquí está el tope. No me va a alcanzar para más. Porque yo siempre que agarro el cheque, antes de depositarlo o cambiarlo, lo que sea, yo oro por él y digo, Señor, que este dinero me alcance y estíralo para suplir todas mis necesidades, que me alcance para todo, Señor. Pero Dios tuvo cuidado, y así como lo tuvo conmigo, lo va a tener con usted. Dios suplirá lo que necesites en el momento adecuado, como lo hizo con esta mujer. Ella ya estaba desesperada. Ella no tenía más que comer. Quizás tenía hijos, tenía familia. No se dice si tenía esposo o lo que sea. Pero nada más le quedaba, dice, poquito aceite y poquita harina. Pero la compartió. Pero ¿cómo puedo estar seguro de que voy a ser bendecido? Puedo estar seguro porque la Biblia nos muestra que Dios bendice a los que confían en su provisión. Verá, vamos a buscar Jeremías 17:7. Mire lo que dice. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y el 8. Fíjese lo que dice el 8. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Fíjese. O sea, usted y yo, como hijos de Dios, vamos a ser como árboles plantados, y nuestra hoja nunca se va a secar, porque Dios está con nosotros. Amén. Muchas veces Dios prueba nuestra confianza en Él, antes de ayudarnos. La fe no se trata solo de creer en la existencia de Dios, sino de vivir con la seguridad de que Él suplirá todo lo que necesitemos. Hay mucha gente que cree en Dios, pero no confía en Él. Cree en Dios, dice, yo creo en Dios, pero hay que trabajar. Hay que pedir un préstamo. Hay que pedirle préstamo al hermano, al sobrino, al tío, al papá, lo que sea. Pero hay que salir del problema. Se nos olvida que Dios, en su tiempo, Él puede solucionar los problemas. Abraham es un ejemplo, vamos a ver otro ejemplo, de alguien que confió plenamente en Dios, incluso cuando la situación parecía imposible, cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Se acuerda de eso? Humanamente esto significa que era el fin. Sin embargo, Abraham no cuestionó a Dios, sino que lo obedeció con fe. En el momento en que estuvo a punto de levantar el cuchillo para sacrificar a Isaac, Dios intervino. Fíjese, a último momento, ¿se imagina cómo se sentía Abraham? Tardó 20 años para que le diera un hijo y después se lo pedía para sacrificarlo. Génesis 22, 12 al 13 nos dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y el 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Se fija cómo llegó la provisión de Dios? Al último momento. ¿Cómo fue que recibí ese cheque yo? Al último momento. Porque ya esta semana, mañana ya hay que pagar biles. Aunque Dios no permite que Abraham
Aunque Dios no permitió que Abraham sacrificara a Isaac, fíjense lo que él sí hizo. Dios no libró a su propio hijo, Jesús, de morir en la cruz. Si Jesús no hubiera muerto, el resto de la humanidad se hubiera perdido. Fíjense. Él libró a Isaac del sacrificio, pero no libró a su propio hijo. Fíjense. ¿Cuánto nos ama Dios? Fíjense. Dios envió a su único hijo a morir por nosotros, para librarnos de la muerte eterna que merecemos y darnos la vida eterna. Aquí podemos ver dos aspectos muy importantes de la provisión de Dios. Miren, número 1. Él suple la necesidad en el momento exacto, no antes ni después, sino en su tiempo perfecto. Y a veces nos desesperamos, y cuando nos desesperamos, nos enojamos, gritamos, y ofendemos y decimos cuánta cosa se nos viene encima, ¿y qué ganamos? Detenemos la bendición. Simple y sencillamente no llega. Número 2, nos pide fe. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Nos pide fe y obediencia antes de mostrar su provisión. Fíjense. La vida nos pone en muchas situaciones donde nuestra fe es probada. Pero si confiamos en Dios, veremos su mano actuando en nuestro favor. Y no solo eso, también debemos recordar que Dios provee de manera que ni siquiera nos imaginamos. ¿Fíjese? Yo pienso que usted debe recibir alguna bendición alguna vez en su vida. Y usted dice, yo ni me lo esperaba. Pero Dios sí sabía que usted necesitaba eso. Dios no siempre suple nuestras necesidades de la manera que esperamos a veces. Usa caminos poco acostumbrados para bendecirnos, porque su sabiduría es mayor que la nuestra. Fíjese, le voy a contar algo. Ya pasaron 5, 6, 7 años. ¿Cuántos años vivimos allí en Colton? 5. 7 años, ¿verdad? O sea, hace como 9 años ya. Entonces, porque tenemos 2 allá. 3. Hace 10 años ya. Santo. Qué bueno que estoy mal en los años. Mire, cuando estábamos en Moreno Valley, nos íbamos a venir de allá. Y mi oración era siempre, Señor, una casa que sea cerquita de la iglesia y cerquita de mi trabajo. Todos los días. Señor, y que cuando desocupemos esta casa, Señor, no tengamos que ir a parar un hotel o alguna parte o algún storage nuestras cosas, sino que también la casa que vamos a agarrar se desocupe, Señor. Esa era mi oración, todos los días parecía cantalet. Yo creo que a Dios me enfadé y dijo, ándale pues ya para que no me estés diciendo tanto. Mire, se cerró el escro de la casa de Moreno Valley y se cerró el mismo día fue, el mismo fin de semana, fue un día del Padre, ¿verdad? Sí, algo así. Se cerró también en la de Colton. O sea que desocuparon esta casa y nosotros desocupamos esta casa. Nosotros estábamos desocupando y por la otra puerta estaban entrando los que la compraron y acá ya la habían desocupado y nosotros entramos directo a la casa. Fíjense. Me quedaba a 10 minutos de mi trabajo y a 5 minutos de la iglesia. ¿Dios cumple los deseos? Sí los cumple. Yo ahí me di cuenta, dije yo, Dios, tú siempre tienes cuidado de mí. Y yo tanto que te fallo. Y tú a mí nunca me has fallado. Nunca me has fallado. Nunca. Pero esa era mi oración siempre. Que Dios me diera una casa donde fuera cerquita de mi trabajo y cerquita de la iglesia. Y así me lo concedió. Vamos a ver otra. ¿Se acuerda de la multiplicación de los panes y los peces? Una multitud de más de 5,000 personas seguían a Jesús. Estas personas no tenían que comer. Los discípulos se preocuparon porque no había suficientes recursos para alimentar a tanta gente. Entonces un niño ofreció lo poco que tenía, 5 panes y 2 peces. A simple vista esto parecía insignificante, pero en las manos de Jesús esto se convirtió en más que suficiente. Fíjense lo que dice el Señor en Juan 6:12.
Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubiera saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Fíjese que todavía sobró, y eran 5 panes y 2 peces. ¿Se acuerdan lo que le dije yo? Que cada vez que agarro el cheque, yo le digo al Señor, que este cheque, Señor, se estire y me alcance para todo. ¿Qué hizo el Señor en el versículo 11? Dijo, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, yo pienso que le dijo, gracias, Padre mío, por este alimento que me vas a dar. ¿Y qué hizo el Señor? Le suplió para las 5,000 gentes. Y todavía sobró. Recojan lo que sobró para que no se pierda, dijo. Fíjese. ¿Qué podemos aprender de este milagro? Que Dios suplirá, número 1, que Dios suplirá nuestras necesidades incluso cuando no veamos una solución palpable, una solución visible. Número 2, Dios puede multiplicar lo que tenemos y hacer que eso sea suficiente. Fíjese la fe. Si usted tiene poquito, órale para que el Señor le dé muchito. Tal vez ahorita estés pensando que lo que tienes no es suficiente y te preguntas, ¿cómo llegaré al final del mes? ¿Cómo saldré de esta deuda? ¿Cómo superaré esta enfermedad? No te preocupes, recuerda que Dios suplirá todo lo que te hace falta. La provisión de Dios no depende de lo que tienes en tus manos, sino de su poder ilimitado. Dios no depende de lo que yo tenga. Él depende de lo que Él tiene para bendecirme a mí y bendecir a usted. Le voy a leer, no lo apunté aquí, pero se lo voy a leer, Malaquías 3:10. ¿Se acuerda lo que dice Malaquías 3:10? Mira lo que dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y miren lo que dice el 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué va a hacer cuando usted diezma? Con lo que usted diezma el Señor. Fíjese, Él va a abrir las ventanas de los cielos. Y no solo eso, en el 11, dice que reprenderá al devorador. ¿Sabe por qué? Porque si el diablo está en su vida, también lo está en sus finanzas. Y también Dios quiere quitárselas. ¿Cómo se las quita? Dice, pero ¿cómo va a reprender al devorador? Mire, usted tiene su cheque, tiene su dinero, y dice, voy a pagar todo esto. Pero de repente le sale algo extra y dice, esta necesidad no la esperaba. Tengo que quitar de lo que ya tenía yo para cubrir esto porque esta es emergencia. ¿Qué pasó ahí? El devorador le hizo eso. ¿Por qué? Porque no cuidó. Ahora no se sienta mal. A mí no me gusta hablar de diezmos, pero mire, parte del tema es la enseñanza. Es para que usted vaya aprendiendo. A veces cuando enfrentamos momentos de dificultad, pensamos que Dios no nos escucha o que su respuesta no llega. Sin embargo, Dios siempre responde, aunque no siempre de la manera que esperamos. Su respuesta a nuestras necesidades puede venir en diferentes formas. A veces es inmediata, otras veces requiere paciencia y en ocasiones nos da algo diferente a lo que le pedimos, porque Él sabe lo que realmente necesitamos. Fíjese.
A veces nosotros oramos y pedimos, pero a Dios no le parece bendecirnos. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para recibir esa bendición. Y a veces nos enojamos con Dios también. Para poder entender cómo Dios responde a nuestras necesidades, debemos examinar las formas en las que Él obra en nuestras vidas y cómo podemos alinearnos a su voluntad. Dios responde a nuestras necesidades en su tiempo perfecto. Ni tarde, ni muy temprano, ni nada. En su tiempo perfecto. Uno de los mayores desafíos en nuestra vida cristiana es aprender a confiar en los tiempos de Dios. Acuérdese que para lo que nosotros puede ser 1000 años, para Dios es un día, un minuto, un segundo. Es aprender uno de los mayores desafíos en nuestra vida cristiana es aprender a confiar en los tiempos de Dios. Pero en nuestra naturaleza humana queremos que Dios nos responda inmediatamente, especialmente cuando estamos pasando momentos de dificultad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios nunca llega tarde ni responde antes de tiempo. ¿Se acuerdan de la historia de Lázaro? ¿Sí se acuerdan, verdad, hermanos? Cuando María y Marta enviaron un mensaje a Jesús diciéndole que su hermano estaba enfermo, esperaban que el Señor viniera de inmediato a sanarlo. Pero en lugar de apurarse, Jesús esperó 2 días más antes de ir a Betania. Dijo, dile a Lázaro que se espere. Y estaba bien malo Lázaro. Juan 11, 20, 21 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Fíjese, al propio Jesús se lo dijo. Pero el Señor tenía un plan mejor. Él no solo quería sanar a Lázaro, sino también demostrar su poder sobre la muerte. Por eso declaró en Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Dios y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjese lo que le contestó a Marta. Él no iba a poder resucitar. Dios siempre va adelante de nosotros, hermano. Dios no se queda atrás como nosotros. Y momentos después llamó a Lázaro fuera del sepulcro y lo resucitó. Y vamos a Juan 11, 42 al 44, dice, yo sabía que siempre me oyes, fíjese, el propio Dios, propio Jesús hablando con su Padre. Antes de hacer lo que tenía que hacer, miren lo que le decía, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Fíjese. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Pero fíjese lo que hizo Jesús. Primero le pidió ayuda y consentimiento a su Padre. Fue lo primero que hizo. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadlo ir. Ya tenía 4 días de muerto. Eso no olía bien. Y aún así, mire, lo resucitó. ¿Qué nos enseña esta historia? Que el tiempo de Dios no siempre está con nuestras expectativas, pero siempre es perfecto. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, hermano. A veces, número 2, a veces lo que parece un retraso es una realidad, una preparación para un milagro más grande. Fíjense lo afligidas que estaban las hermanas, Marta y María, porque le habían hablado a Jesús que su amigo inseparable Lázaro había muerto, que necesitaba que estuviera él, que orara por él para que lo sanara. Pero cuando Jesús fue, él ya había muerto, ya tenía 4 días de muerto. Quizás hoy sientes que Dios no ha respondido a tu oración, a esa oración que tú siempre le has pedido. Quizás ahora no ha respondido Él.
que estás esperando por mucho tiempo una respuesta y no llega. Todos tenemos una petición de alguna forma u otra y no llega. Pero el problema es de muchas personas que dejan de orar, dejan de pedirle a Dios, porque ya se cansan. Se cansan de pedirle y dicen, no, de todas maneras no me lo va a cumplir, ¿para qué? No tiene caso que siga con lo mismo. No, es en el tiempo de Dios. A veces Dios, cuando tú le pides, cuando nosotros le pedimos algo a Dios, Dios primero está trabajando en nosotros para podernos bendecir. Porque si hay algo que tenemos nosotros, dentro de nosotros y no lo queremos soltar, Dios dice, a ver, ¿hasta cuándo? Primero trabaja en nosotros y después nos da la bendición. Muchas veces nosotros nos cerramos y creemos que estamos bien con Dios, pero hay algo en nosotros que no deja que Dios nos dé la bendición que le estamos pidiendo. Recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y que Él está obrando incluso cuando no lo ves. Él está trabajando en lo que tú le pediste. Pero no solo trabaja en lo que le pediste, sino está trabajando también en ti, en tu persona. Porque a veces hay cosas que no le decimos por vergüenza o por temor o porque definitivamente se nos olvida. Dios no solo responde en su tiempo perfecto, sino que también nos da lo que realmente necesitamos. O muchas veces lo que le estamos pidiendo no nos lo va a dar. Así de fácil. Él dice no. Pero nosotros no entendemos muchas veces porque no conocemos la palabra. Porque no leemos la palabra. Cuando Dios se tarda demasiado, hay que preguntarle y decirle, Señor, en tu oración, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué tengo dentro de mí que no me puedes bendecir con eso, Señor? Y leyendo la palabra. Y mira, Dios te va a hablar por medio de la palabra. Y es más, te va a recordar lo que tienes guardadito ahí, que no se lo has querido dar. Algunas veces pedimos cosas a Dios pensando que son lo mejor para nosotros, pero Él ve más allá de lo que nosotros podemos entender y ver. Mientras nosotros vemos el presente, Dios ve el futuro. ¿Qué tal si le doy los 1,800 millones que hay en el Powerball? Se me vuelve loco y ya no me ve ni me conoce. Pero ni se preocupen, ya se lo sacaron. Se lo sacaron en Texas una parte y en otro estado otra parte. Así que ya no nos los va a dar. Mateo 7, 9, 11, miren lo que dice. ¿Qué hombre hay de nosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y el 11 dice, pues si vosotros, siendo malos, Dios hablando de nosotros, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. ¿No era así, verdad? ¿Sí? Cosas a los que le pidan. Ok. Estos versículos nos enseñan que Dios es un Padre amoroso, que nos da lo mejor, aunque a veces no entendamos su respuesta. A veces no entendemos a Dios. Ya no entiendo, Señor, lo que me quieres decir. Pero fíjese que Dios nos explica. Fíjese que Dios puede hablar con un teólogo, con un maestro, con un abogado, y también se puede bajar hasta donde estamos nosotros. Dios no tiene problema con eso. Por eso mucha gente dice, es que yo no sé orar. No, habla como si estuvieras hablando con tu papá o con tu mamá. Nomás no le grites. Pero habla con él. Con tu hijo, cuando hablas con tu hijo, así habla con Dios también, igual. A medida que aprendemos a conocer mejor a Dios como un Padre amoroso, aprendemos a pedir lo que es beneficioso para nosotros. Él nos concederá lo que le pedimos.
Un ejemplo, vamos a ir a otro ejemplo, de Pablo. Él pidió 3 veces a Dios que le quitara un aguijón de la carne. Él deseaba ser libre de esa aflicción, pero la respuesta de Dios no fue sanarlo, sino decirle en 2 Corintios 12, 7, 9. Miren lo que le dice. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, fíjese lo que le dijo el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Se dice que a lo mejor Pablo ahí sufría de infecciones como la malaria y todo eso. Y sufría mucho. Y por eso él le pedía a Dios que se lo quitara. Pero le dijo, no, tú vas a andar para arriba y para abajo con mi gracia. Yo te voy a llevar. Yo te voy a sustentar. Pero eso no te lo voy a quitar. Porque sabía Dios del día que te lo quite, te vas a ir. ¿Por qué Dios a veces nos deja que nos duele la rodilla, que tenemos artritis, que nos duele esto, que nos duele el otro? Porque Él conoce nuestro corazón y sabe que si nos alivia de todo lo que tenemos, mire, nos vamos. Dice, pues ya estoy listo, hay que ir a bailar la charanga ahora, hay que ir a Las Vegas. Sí, o sea, ya me sanó, yo lo que buscaba, ahí nos vemos. A veces Dios nos deja con algo para que sigamos ahí. Y no porque Él nos necesite, es porque para salvar nuestra alma, para que nosotros salvemos nuestra alma. Aunque Dios no le quitó la aflicción la aflicción física a Pablo, Dios prometió demostrar su poder en él. El hecho de que el poder de Dios se manifieste en nuestras debilidades debería darnos valor y esperanza a medida que reconozcamos nuestras limitaciones. Confiaremos más en Dios que en nuestro propio esfuerzo o talento. Si seguimos así con algo que nos está achacando, pues es que Dios así nos quiere tener. Y no es que no nos quiera, sino que conoce lo que vamos a hacer después de que nos aliviemos. Nuestras limitaciones no solo nos ayudan a desarrollar un carácter cristiano, sino que también nos ayudan en nuestra adoración, porque al reconocerlas nos afirmamos en el poder de Dios. Ya después de que cumple unos 60 años, cuando no le duele un dedo, le duele la uña, le duele la cabeza, le duele el hombro, mire, sale el dolor del dedo y le duele otra cosa. Y sale el dolor de otra cosa y le duele otra cosa. Y así nos la pasamos. Así Dios nos quiere tener. Pero Dios está ahí, levantándonos, haciéndonos caminar, respirando todavía, poder bañarnos nosotros mismos, fíjese, poder ir al baño nosotros mismos, poder hacer muchas cosas por nosotros mismos. Pero ahí vamos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Dios no le dio a Pablo lo que pedía. Fíjese cuántas, dice, 3 veces le pedí lo mismo. Dice. Pero le dio algo mejor. Su gracia para enfrentar la prueba. Y es lo que nos da a nosotros también. Su gracia para enfrentar todos los achaques que nos vengan. Pues ahí está Dios. Nunca renegar de Dios. Si Dios nos tiene así es por algo. Esto nos hace entender cuántas veces hemos pedido a Dios algo sin darnos cuenta que Él tiene algo mejor para nosotros. Tal vez estés orando por algo que crees que necesitas, pero Dios te está protegiendo de lo que realmente no te conviene. Dios a veces usa la prueba misma como su respuesta. A veces le pedimos algo y dice que no, porque no nos conviene. Nos cuida, nos protege. Aunque no nos guste, Dios a veces permite pruebas en nuestra vida porque estas son parte de su plan para fortalecernos en fe, en que aprendamos a depender de Él, no solo dependamos de lo que vemos o de lo que palpamos. Santiago 1:2-4, miren lo que dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Le voy a decir algo, yo tengo ya 3 días, ayer sí, porque ya dije yo, ahora sí, se acabó. El jueves no podía dormir por el dolor de hombros y del brazo. Y no podía dormir y no podía, me despertaba en la madrugada, me despertaba cada rato y me podía dormir hasta que me vencía el sueño. Pero cuando ya me restablecí un poquito, pum, el dolor me despertaba. Y ayer eran las 10 de la noche y estaba dormida mi esposa y le dije, ahora sí me voy a armar de valor y la voy a despertar. Y le dije, por favor, levántate y sóbame los hombros porque ya no aguanto. Y no puedo dormir. Y mire, me dio una sobada en los hombros y ya, me quedé bien tranquilo. Pero hay veces que no soporto el dolor. ¿Y usted cree que no le he pedido a Dios que me quite ese dolor? Sí. Mire, cuando estaba ahí, yo le pedía, quítame el dolor, quítame el dolor. Sí, me lo quita momentáneamente para alabarle y bendecir. Pero después ahí regreso otra vez. No sé por qué, pero ahí lo tengo. Así que solo Dios sabe por qué no me ha sanado completamente. La manera en que reaccionamos cuando estamos bajo presión es lo que muestra realmente la firmeza de nuestro carácter. Cuando todo marcha bien es fácil ser amables. Pero ¿qué pasa cuando nos tratan injustamente? Dios quiere que seamos maduros. ¿Qué pasa cuando nos tratan bien? Pues bien a gusto, pero cuando nos tratan mal, ¿cómo actuamos? La prueba no significa que Dios nos ha abandonado. A veces la prueba es el proceso que nos lleva a la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Por eso yo siempre les digo, cuando usted esté tranquilo, bien tranquilo, y llegue una prueba, mire, usted no se enoje ni le reclame a Dios. Usted prepárese, porque después de la prueba viene la bendición. Y a veces las pruebas son bien duras. Pídele a Dios que le ayude a resolver sus problemas, o que le dé las fuerzas para soportarlos, y sea paciente. Él permanece cerca de usted y lo ayudará. Fíjese que cuando usted haga esta oración y decirle, Señor, ayúdame con estos problemas. Dame las fuerzas para soportarlos y la paciencia, Señor. Y Dios, mira, ahí se planta para estar con usted, ayudándolo en lo que usted le está pidiendo. ¿Se acuerda de José, hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo por sus hermanos, luego encarcelado injustamente y pasó años sufriendo antes de llegar a la posición de gobernador de Egipto? Si usted conoce toda la historia, usted puede leer todo el capítulo 37 y luego se brinca al 50 y al 52, donde Dios le da esposa y hijos. Lea todo eso, la historia de José. Un jovencito de 17 años, todo lo que pasó y sufrió. Pero después tenía la bendición de Dios de llegar a ser gobernador de Egipto. Fíjense. Pensando humanamente, José podría haber pensado que Dios lo había olvidado cuando le pasaban todas esas cosas. Cuando usted empieza a leer la historia de José, usted se va a dar cuenta de todo lo que él pasó y usted va a decir, ¿y todo esto aguantó él? Nunca renegó de Dios. Nunca cuestionó a Dios. Todo lo contrario. Pero la realidad es que Dios estaba preparando su camino para una bendición mayor. Estaba preparándolo a José. Usted no sabe si a usted Dios lo está preparando para una bendición mayor. Usted no sabe. Solo Dios lo sabe. Por eso si usted ya está en los caminos del Señor, usted tiene que orar, leer su palabra y pedirle a Dios que la ayude a seguir adelante. A veces cuando nada más hay una persona en casa que está con el Señor, es difícil la carga y es difícil estar puchando y es difícil estar jalando. Usted siente que las fuerzas se le acaban, pero acuérdese que Dios está con usted.
Ayúdame, Señor, a cruzar este problema. Ayúdame, Señor, dame paciencia, dame la fortaleza, dame las palabras, Señor, para hablar con esta persona. Que de mi boca no salga maldición, sino bendición, Señor. Que cuando me digan algo, Señor, por aquí me entre y por aquí me salga. Que no lo conserve en mi corazón, para que este corazón no tenga odio ni rencor, Señor, ni enojo. Es la forma en que puede usted orar. Al final de su historia, José declaró a sus hermanos. Fíjese, es un resumen nomás. ¿Se acuerda usted cuando él recibió el sueño ese de que iba a haber una hambruna en Egipto? No solo, fíjese, los hermanos lo habían vendido, lo habían tirado, lo primero lo tiraron, no lo querían. Dice la palabra que lo aborrecían, dice. No lo querían porque era el consentido de Jacob. Inclusive hasta le dio una túnica de colores, que esa túnica de colores pertenecía a Rubén, que era el hijo del primogénito, y se la dio a José. José era el hijo del amor de su vida. Y por eso lo odiaban, dice. Cuando lo mandó a buscar, ¿qué hicieron los hermanos? Dije, ay, ahora es tiempo, vamos a echarlo a una cisterna y que se lo coman los animales feroces. Y lo echaron. Pero de ahí lo sacaron y se lo vendieron a unos mercaderes ismaelitas. ¿Y sabe a dónde cayó con esos ismaelitas? Era descendencia de Ismael, del hijo que tuvo con una egipcia, Isaac. Eran primos, fíjese. Ahí cayó, fíjese. Cayó con esos vendedores. Lo compraron, lo llevaron como esclavo, y lo vendieron como esclavo en Egipto. Pero José era inteligente, Dios ya lo había preparado. Él sabía leer, era muy inteligente, era un jovencito de 17 años, muy inteligente, que sus hermanos no lo querían. Pero ¿qué hizo él? Él los perdonó a todos. Y en resumen, mire, los mandó traer desde donde estaban a la tierra de Egipto. Y mire lo que dice Génesis 50:20, lo que le dice a los hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, fíjese, le dio la honra y la gloria a Dios, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Si no, el pueblo de Israel se hubiera muerto de hambre. Pero fíjese todo cómo Dios lo llevó en el proceso. Tal vez hoy tú estás enfrentando una prueba y te preguntas, ¿por qué Dios no ha cambiado mi situación? ¿Esta prueba es el camino que está usando Dios para bendecirme con algo mayor? Fíjese, esa pregunta no la podemos hacer. ¿Por qué Dios, por qué me está pasando esto? Tanto que le he pedido a Dios por esta situación y Dios no me ha bendecido. Dios suplirá nuestras necesidades, pero también usará las pruebas para moldearnos, prepararnos y fortalecer nuestra fe. Eso es lo que hace una prueba. Nos moldea, nos fortalece para tener buena fe con Dios. Si Dios nos responde en su tiempo perfecto, y si nos da lo que realmente necesitamos, si Dios nos responde en su tiempo perfecto, y si nos da lo que realmente necesitamos, y si usa la prueba para formarnos, entonces, ¿cuál es nuestra actitud ante la provisión de Dios? ¿Qué hacemos si Dios nos da todo? Hemos visto que Dios suplirá nuestras necesidades, pero también hemos aprendido que su respuesta puede manifestarse de diferentes maneras. A veces Dios responde de inmediato, otras veces nos hace esperar, y en algunos casos su respuesta es diferente a lo que le pedimos. Dios ve más allá de nuestra comprensión humana. Dios ve el peligro enfrente de nosotros. ¿Hay algo que podría limitar la bendición de Dios en nuestra vida? ¿Hay algo, hermano? Sí. Nuestra mala actitud con las cosas de Dios. Ante su provisión,
que creemos que no es suficiente. Yo le estaba pidiendo otra cosa, mira lo que me dio. Yo le estaba pidiendo una pantalla de 72 pulgadas y me trajo una de 40. Nos quejamos. Fíjese. A lo mejor esa de 72, su sala era muy chiquita, iba a estar así todo ciego usted. En cambio le trajo una de acuerdo a la salita que usted tiene. ¿No? Su respuesta es diferente a lo que le pedimos. Dios ve más allá de nuestra comprensión humana, hermano. El saber que Dios provee, necesitamos confiar en que Dios va a responder en su tiempo perfecto. Jesús nos enseñó que la manera en que respondemos puede determinar si recibimos aún más bendición. Fíjese, la manera en que respondemos con las bendiciones de Dios, eso va a determinar que usted siga siendo bendecido en el futuro. O si desperdiciamos lo que ya tenemos. Una actitud correcta abre la puerta a la abundancia, pero una actitud equivocada puede llevarnos a perder lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Con qué actitud tomamos las bendiciones de Dios? ¿Usted le agradece por esa televisión de 40 pulgadas o se enoja? ¿Qué hace usted? Uno de los mayores errores que cometemos es no agradecer lo que ya tenemos. Nos enfocamos tanto en lo que aún nos falta que olvidamos agradecer lo que ya hemos recibido. Eso es muy común en todos nosotros. La Biblia nos muestra que la gratitud no es una expresión de educación, sino una llave espiritual que abre la puerta a nuevas bendiciones. Gracias, Señor, porque tengo una mesa, no tengo sillas, pero tengo un bote de esos que venden en el Home Depot y lo pongo ahí, Señor. Le damos gracias por lo que tenemos. Señor, hoy me voy a comer unos frijolitos, no hay queso, tortillas de maíz en lugar de harina, pero gracias, Señor, me voy a comer este manjar, Señor. Así pasa. No tengo más que comerme más que un aguacate con chile y limón. Gracias, Señor. Agradecemos lo que Dios nos da, lo que Dios nos pone en nuestra mesa. Porque si no somos así, entonces ¿cómo queremos que Dios nos bendiga más? ¿Se acuerda de los 10 leprosos que fueron sanados por Jesús? Pero solo uno de ellos regresó para agradecerle. Jesús, sorprendido, preguntó en Lucas 17:17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dice. Se fueron 9, recibieron la bendición y se fueron. Uno regresó y era samaritano, fíjense, ni siquiera judío. El único que regresó a dar gracias recibió una bendición aún mayor. Jesús, fíjese la bendición que recibió. Jesús no solo le reconoció su gratitud, sino que le dijo en Lucas 17:19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjese, ahí recibió Jesús en su corazón y lo tomó como hijo de él. O sea, ¿qué hizo? Lo bendijo curándole de la lepra y todavía lo bendijo siendo hijo de él. Una bendición mayor. Este versículo nos enseña una lección que Dios no solo provee nuestras necesidades físicas, sino que también quiere hacer algo en nuestra vida espiritual. Pero ¿cuántas veces hemos recibido algo de Dios y seguimos adelante sin agradecerle? ¿Cuántas veces, hermano? Como si Dios tuviera la obligación de darnos todo lo que le pedimos. Debemos hacernos esta pregunta. ¿Estoy valorando lo que Dios me ha dado o solo me enfoco en lo que aún necesito? La confianza nos libra de la ansiedad. Jesús nos enseña que vivir preocupados por el futuro es una falta de confianza en Dios. Si usted está preocupado por el mañana, por qué hará, por qué va a hacer, por esto, mire, usted no está confiando en Dios.
Aprendamos a vivir un día a la vez. Aprendamos a disfrutar el presente y a darle gracias a Dios por el futuro. El pasado ya ha pasado eso. Atrás, para atrás, ni para agarrar impulso, hermano. Se acabó, no más. A seguir adelante. Mateo 6, 25, 26 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, vuestro Padre, y vuestro Padre ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Fíjense, las aves ni trabajan ni nada y comen. Y luego las viste el Señor de unos colores tan bonitos, rojos, amarillos, verdes, esos tucanes tan bonitos que son, y no trabajan, se levantan tarde y todo. Fíjense, no van a ponchar tarjeta. La preocupación es una carga que nos roba la paz, hermano. Fíjense que yo hace como unos 5 o 6 meses atrás, o menos yo creo, estaba platicando ya a mi esposa, que yo ya no me preocupo por nada, hermano. Yo le doy gracias a Dios porque me levanté un día más me dio un día más de vida. Vivo un día a la vez. Lo que está descompuesto no lo va a poder arreglar. Lo único que va a poder arreglar eso es Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Orándole al Señor. Y lo que viene en el futuro, tampoco. Va a venir lo que tenga que venir. Si no hay para pagar un bill, bueno, ni modo. Dios proveerá. Eso sí, yo me tengo que preocupar por hacer las cosas que Dios me ha mandado a hacer, para poder que yo sea bendecido en lo que a mí me hace falta. Así debe ser. Si comemos un día frijoles, aleluya. Y si otro día comemos un bistec, aleluya también. Y si me puedo comer una nieve, porque a mí como me gusta la nieve. Si puedo comer un frasquito así chiquito de nieve, me lo como. Y si le echamos chocolatito, mejor. Y le rociamos cacahuates, pues mucho mejor. Así que, mire, hay que tomar la vida como venga. Pero nunca en las cosas del Señor. No. Ahí usted tiene que ponerle diligencia. Cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estoy confiando en que Dios suplirá o estoy permitiendo que la ansiedad gobierne mi vida? Fíjense, es una pregunta. ¿Estoy confiando? ¿Está confiando usted en que Dios suplirá sus necesidades o está permitiendo que la ansiedad gobierne su vida? Dios no solo nos llama a confiar en Él, sino también a ser fieles con lo que nos da. La provisión divina no es únicamente para nuestro beneficio personal, sino para que la administremos con sabiduría y la utilicemos para su gloria. Dios nos confía recursos, oportunidades y bendiciones, pero Él espera que las usemos de manera sabia y productiva. No basta con recibir su provisión. Debemos demostrar que somos buenos administradores de lo que Él nos ha dado. Eso es lo primero, lo primordial. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también lo más es fiel. En lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La palabra lo dice, hermano. Cuando Dios nos da algo, nuestra preparación y actitud determina si recibiremos más bendición. Amén. Hemos visto que Dios es fiel para suplir todas nuestras necesidades. Ya casi terminamos. Pero también que su provisión requiere una respuesta correcta de nuestra parte. Dios responde en su tiempo y nos da lo que realmente necesitamos. Y en ocasiones permite pruebas para fortalecer nuestra fe. Pero nuestra actitud ante su provisión determina si vivimos en la plenitud de su bendición o si desperdiciamos lo que Él nos ha dado. Eso se lo dejo de tarea. Nuestra confianza en Dios no debe depender
de las circunstancias. Ay, todo está bien caro. Ay, los aranceles mentados. Híjole, está feo ir a la marqueta. Y si usted va a la marqueta, mire, usted tiene que llevar un carro chiquito y una bolsona de dinero, porque no le alcanza. Antes era un carro grandototote, así, casi, pero mire, vomitando se parecía, así de comida. Ahora ya no, hermano. Ahora hay que apretar la tripa. En todo, hermano. Ayer fuimos al Costco y le digo, me lo voy a platicar, que se ríe. Pasamos donde estaban los camarones, así de camarones, ya listos y todo, listos para comer. Cuando yo iba antes, un año atrás, estaban a $10. Ahorita están a $18. Y le digo a mi esposa, le digo, vámonos, jálame de aquí, le digo, porque eso me va a convencer. Vámonos. Y nos fuimos a dar vuelta y todo. Y miramos una cajota de pizza así, con 4 pizzas así. Y le digo, mira, le digo, eso me va a quitar las ganas de los camarones. Costaba $11, ¿verdad? Mira, 4 pizzas con $11, mira, ahí me ataco, dije, hasta que se me quitan las ganas de los camarones. Y me las trajimos la pizza. Mira, me la comí tan a gusto que hasta se me olvidaron los camarones. Ahorita me acordé porque dije yo, se las voy a contar, para que crean que a mí también me pasan cosas así. Ay. La verdadera fe se demuestra en los momentos difíciles, cuando los recursos parecen escasos y cuando el futuro parece incierto. Es en esos momentos cuando debemos recordar estas palabras, Filipenses 4:19, que nunca se le olvide. Cada vez que tenga problemas, acuérdese de eso. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Servirle al Señor. Y usted va a decir, ¿cómo le sirvo? Pues obedeciendo su palabra, obedeciendo los preceptos que Él nos ha dado. Dios no es un proveedor temporal, hermano. Él no cambia, no falla y no abandona a sus hijos. Pero Él también espera que vivamos con gratitud, confianza y fidelidad. ¿Fidelidad a quién? A Él, a su palabra, a su iglesia, a lo que Él ha estipulado en su palabra. Si hoy estás enfrentando un problema y sientes que tus fuerzas y recursos se están agotando, te invito a que medites en lo que hemos aprendido esta mañana. Si usted aprendió, yo también he aprendido mucho. ¿Estás confiado en que Dios suplirá todas tus necesidades? ¿O estás permitiendo que la ansiedad, el miedo y la duda controlen tu corazón? Eso es muy importante que lo sepamos. Dios no se limita a lo que podemos ver. Su poder va mucho más allá que nuestras circunstancias. Si creemos en su fidelidad, entonces debemos vivir como personas que confían plenamente en su provisión. No podemos dudar de que Dios nos va a proveer todo lo que nos falta. Quizás en algunas partes se tarde más que en otras, o en algunas personas tarden más también, igual. Pero debemos confiar en que Dios va a proveer lo que nos falta. Si estás luchando con la ansiedad, la duda o el temor al futuro, hoy te digo, pon tu confianza en Dios. Si tienes temores, sácalo eso en el nombre de Jesús. Ora con fe, agradécele por lo que ya has recibido. Administra con fidelidad lo que Dios ha puesto en tus manos y descansa en la seguridad de que Él nunca faltará en suplir lo que te hace falta. Descansa en Él. Si Dios te ha dado hijos, pónselos en las manos de Él, no te fatigues, no te canses. Nunca te canses de cuidar a tus hijos y de alimentar a tus hijos, ni reniegues tampoco, porque acuérdate que los hijos son prestados. Dios nos los prestó. Y nunca esperes nada de un hijo. No lo estés criando ni manteniéndolo, ni dándole todo lo que necesitas, como si tu hijo cuando se recibiera fuera un banco, que te va a dar todo lo que tú le diste. Olvídate de eso, vete preparando para lo que vas a recibir, porque puedes dar mucho y quizás al final del camino no recibas nada.
Pero la satisfacción que te tiene que quedar es que tú hiciste buen trabajo con tus hijos. Esa es la satisfacción. Que tus hijos no anden en la calle, que no anden de drogadictos, que no anden de alcohólicos, que no anden robando, que no anden metidos en pandillas. Esa debe ser tu satisfacción con tus hijos. No que algún día te mantengan y te den dinero. No, olvídate de eso. Si te lo dan, qué bueno, qué bendición. Pero que salga de ellos, no que tú estés esperando que ellos te den a ti. Olvídate de eso, porque eso no va a suceder. No permitas que la preocupación te aleje de la paz que Dios te ofrece. Recuerda que Él es tu proveedor, Él es tu sustentador y Él nunca llega tarde cuando tú le pides algo. Nunca. Así como Dios dio provisión a Abraham para salvar la vida de su hijo, multiplicó los panes y los peces, sustentó a la viuda de Sarepta, levantó a Lázaro, bendijo a José y sanó a los leprosos, así también Él suplirá nuestras necesidades, no porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel a su palabra. ¿Y qué nos pide Él a nosotros? Obediencia quiero, no sacrificio. Y otra cosa, que seamos fiel a lo que Él ha estipulado en su palabra. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que seamos hijos de Él, pero verdaderamente hijos, no que seamos ovejas, no cabras. Porque en las iglesias, así como hay ovejas, también hay cabras. ¿Y qué hacen las cabras, hermano? Patean el redil y salen corriendo. ¿Y las ovejas? Siempre las clasifican como tontas, pero no es que sean tontas, son obedientes. Ellas siguen a su pastor. ¿Y quién es el pastor de usted? Jesucristo. Ese es el pastor de usted, porque usted y yo somos ovejas de Él. ¿Y a quién tenemos que seguir? No a mí, a Él, a Él, a Él. Él fue el que estuvo en la cruz del Calvario. A Él sacrificaron. Amén. Él fue el que derramó su sangre para que usted y yo estuviéramos aquí. Así que su pastor es Jesucristo. Usted es oveja de Él. Usted vea por Él, búsquelo a Él. Cuando venga a la iglesia, su mirada que sea a Él, su alabanza que sea a Él, las gracias que sean a Él. Usted no importa que cante feo, usted grite si quiere, pero que sea la alabanza a Él. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orar. Y con esto terminamos. Que nunca se le olvide, hermano, que Dios va a suplir todas las necesidades, todas. Yo le puedo dar un montón de testimonios lo que Dios ha hecho en mi vida, y hasta el día de hoy, mire, Él sigue haciendo milagros en mi vida. Hasta el día de hoy, nunca Dios se va a cansar de bendecirte y bendecir a todo hijo de Él. Amén. Así que incline su rostro y oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, Señor. Padre, entendemos que somos humanos, Señor, que somos pecadores, Señor, que a veces nos enojamos, Señor, que a veces decimos cosas que no te agradan, Señor, pero hoy, esta mañana, aquí delante de tu presencia, Señor, te pedimos perdón, Señor. Perdona el pecado de la iglesia, perdona mi pecado, perdona el pecado de mis hermanos, Señor, perdona el pecado de la nación, perdona el pecado de los presidentes, Señor. Perdónanos, Padre, si te hemos ofendido, si no hemos hecho las cosas, Señor, que tú nos has mandado a hacer, Señor. Sabemos, Señor, que aún siendo malos, Señor, tú eres bueno con nosotros, Señor. Tú siempre suples nuestras necesidades, Señor. No como nosotros quisiéramos, porque nosotros nos equivocamos, pero tú eres fiel y eres perfecto y nunca te equivocas, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, Señor, que permitiste, Señor, que pudiéramos estar en esta tu casa, Señor, para bendecirte, para decirte gracias, papá. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por todo lo que me has bendecido. Gracias, Señor, por esa casa que me diste, Señor. Gracias por ese auto que me diste. Gracias por ese trabajo. Gracias por mi empleador. Gracias por el que firma el cheque, Señor. Gracias, Señor.
Gracias porque me tienes vivo, Señor, porque me tienes sano, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias por mis hijos, gracias por mis hijas, Señor. Gracias por mi familia. Gracias por todo lo que tú me has dado, Señor. Gracias, gracias, Señor. Yo quisiera, Señor, pasarme todo el tiempo agradeciéndote, porque todo lo que tengo te lo debo a ti, Señor. Gracias, gracias, Señor, por lo que estás haciendo por cada uno de mis hermanos y por lo que vas a hacer, Padre. Padre, yo bendigo, Señor, a cada representante de hogar que esté aquí, sea mujer, sea hombre, Señor. Yo lo bendigo y lo cubro con tu sangre preciosa. Bendigo su casa, bendigo su entrada, su salida, bendigo su alacena, bendigo su refrigerador, bendigo su trabajo, Padre. Bendigo todo lo que esa persona toque, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y asimismo, Padre, nos vamos de aquí, mas no de tu presencia, Señor. Sé con nosotros a donde quiera que vayamos, Señor. Bendecimos a los niños, Padre. Bendecimos a los jóvenes. Bendecimos a los hijos de mis hermanos, Señor, que están en otro estado, Padre. Los bendecimos y los cubrimos con tu sangre preciosa allá donde están, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú vas a suplir todas nuestras necesidades, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y así lo recibimos, en el nombre de Jesús. Y todos los que estamos de acuerdo decimos amén y amén. Que Dios me los bendiga y gracias.